Vamos a continuar a ver con nuestro tema del día de hoy. Y el tema que vamos a tratar, miren, es historia universal, ¿ya? Para los chicos de nivel 3. Y el tema es ahora el socialismo, nada menos que científico, ¿correcto? Ya habíamos desarrollado nada menos que el socialismo utópico, ahora pasamos a este científico. Chicos, acuérdate que este es nuestro último tema, nuestra última video clase, hasta acá viene la evaluación, ¿ya? Así que pongamos atención a nuestro último tema. A ver, listo. La semana pasada estábamos hablando acerca nada menos que del socialismo, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho que el socialismo en realidad, vamos a sacar nuestra plumita, ahí está, pero color negrito, listo. Habíamos señalado que el socialismo, ¿qué cosa busca el socialismo? Busca una sociedad, ¿de acuerdo? Una sociedad igualitaria, es decir, sin clases sociales. Esto explicamos, ¿cierto? Muy bien. Y habíamos dicho que hay dos corrientes de socialismo. El utópico, que ya hicimos la semana pasada, y los socialistas utópicos son llamados los socialistas idealistas. ¿Correcto? Ingenuos, románticos, ¿no? Así los suelen llamar a ellos porque no tienen una forma, no hay una forma, un método para poder llegar a esa sociedad igualitaria que ellos hablaban. ¿Correcto? Listo, muy bien. Pero ahora pasamos al socialismo científico. Los que sí fundamentan, plantean, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a este tipo de sociedad justa e igualitaria? Le llaman socialismo científico o como está ahí, miren, nada menos que el marxismo, porque va a ser desarrollado por un hombre llamado Carlos Marx y hay que lo llaman simplemente el marxismo, ¿correcto? Listo, muy bien, a ver, ya, definición. A mediados del siglo XIX surgió un nuevo tipo de socialismo, miren, más práctico y sistemático que el utópico. Es decir, un socialismo más real, el cual sí se puede llegar, se puede alcanzar. ¿Ve? Como dice, acá ya van a plantear de manera sistemática. Miren, basado en un análisis científico de la sociedad. Ellos se encargaron de analizar, interpretar a la sociedad, miren, y un estudio de su desarrollo histórico. Es decir, este tipo de socialistas dijeron, oigan, tenemos que estudiar a la sociedad, cómo está estructurado, conformado. Por lo tanto, el socialismo científico comprende una exposición de una teoría económica e interpretación de la historia. Es decir, que el socialismo científico tiene como punto de partida un análisis económico, cómo se producía, cómo son los modos de producción y en base al avance de la historia. ¿Correcto? El socialismo es la ideología del proletariado. Así como los burgueses tenían su ideología que se llamaba la ilustración, el proletariado ahora va a tener una ideología que se llama nada menos que el socialismo. Muy bien. Y justamente, ¿qué plantean los socialistas? Miren acá, el materialismo histórico y dialéctico. Esa va a ser la teoría, ¿no? El conocimiento que van a desarrollar los socialistas científicos para poder llegar a este tipo de sociedad. Miren, ¿qué es el materialismo histórico dialéctico? Es la aplicación de la filosofía marxista. Es decir, es la aplicación del pensamiento de Carlos Marx con su método dialéctico al desarrollo histórico de la sociedad. ¿Y qué cosa nos plantea? La doctrina. ¿Qué es lo que nos plantea finalmente? Miren, el materialismo histórico dialéctico, ¿no?
plantea que la economía es el fundamento de la historia. De acuerdo a cómo se produce, se avanza en la historia. Por lo tanto, dice, miren, la sociedad, ¿no? Está conformado, miren, por una estructura y por una superestructura. Repito, para ellos la sociedad está nada menos que conformada por una superestructura, que esta parte de acá, la parte superior, mírenme, la superestructura, ¿ya? Y una base económica, la estructura. Mire, ve, se nota sobre relaciones de producción. Un cambio es la estructura social económica que provoca los cambios de la superestructura. Es decir, de la línea de acá para abajo es la estructura económica. ¿Qué nos dice? Que la estructura económica, ¿correcto?, provoca los cambios de la superestructura. Es decir, que la base económica condiciona a la superestructura. ¿Y quiénes están en la superestructura? El Estado, ¿no? Los poderes del Estado, la educación, la ciencia, el arte, la religión. ¿Te das cuenta? Sobre eso te voy a preguntar. Mira, acá voy a resaltar. Para los marxistas, dice, el motor de la historia, dice, ¿por qué la humanidad avanza? ¿Por qué la humanidad ha ido escalando, nada menos que de sociedad en sociedad? ¿Por qué? ¿Cómo avanza la sociedad? Dice, el motor de la historia, dice, que hace evolucionar la historia es la lucha de clases sociales. Cuando luchan dos clases sociales, ese es el motor de la historia. Para los marxistas, ¿no?, una sociedad, dice, existe dos clases sociales: los opresores, que mantienen el estatus, y los oprimidos. El explotador y nada menos que el explotado. Son clases sociales antagónicas según el marxismo. Dice, ¿no? El marxismo dice, ¿cómo desde la comunidad primitiva, miren, comunidad primitiva, cómo desde la comunidad primitiva el hombre ha ido evolucionando a este tipo de sociedad capitalista? ¿Y por qué? Por la lucha de clases sociales. Por lo tanto, el motor de la historia para el marxismo es la lucha de clases sociales. ¿Ya? Mira acá, continuamos. Toda historia ha sido una lucha permanente entre las clases opresoras y oprimidas, antagónicas, contrarias, se llama contradicción. En dicha interpretación postuló la lucha de clases. Esto es la existencia de dos clases sociales antagónicas a través de la historia. Entonces, a lo largo de la historia dice, ha habido dos clases sociales, el opresor, el oprimido. Pero luego el opresor, ¿no?, el oprimido se convierte en opresor y el opresor en oprimido. Y así van a ir nada menos que estas clases sociales, ya según el marxismo. Vamos acá. Miren, acá está todo el planteamiento. A ver. Ahí quedaría. Acá. Miren, ¿qué dice acá? La historia de la humanidad, de nosotros, ha sido una sucesión de diferentes modos de producción. Hemos pasado por diferentes formas de producir. Desde el comunismo primitivo, o comunidad primitiva, hemos llegado a una llamado esclavismo, porque a uno llamado feudalismo, y estamos en un sistema ese llamado el capitalismo. Y se ve, el paso de un sistema al otro tiene lugar a las contradicciones. ¿Por qué pasamos de una sociedad hacia otra sociedad? Por las contradicciones, por la lucha de clases sociales, porque si no hay eso, no hay historia. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Dando lugar a las contradicciones de clase interior en el modo de producción, acabando destruyéndola. Miren, según el marxismo y socialismo, la humanidad ha comenzado por la comunidad primitiva. Todos hemos comenzado por acá. Acá está la edad de piedra, y de los metales. Y en la comunidad primitiva, mientras el hombre estaba evolucionando, en un inicio el hombre no existe en clases sociales. En la comunidad primitiva no hay propiedad privada. Todo es comunitario. El hombre recién se está adaptando al medio. Pero miren, de la comunidad primitiva, por las contradicciones, ¿a dónde llegamos? A un sistema llamado el esclavismo.
Y el esclavismo, ¿cómo se representa? Con una pirámide. Ah, ¿ve? Arriba, ¿qué se encuentra? El esclavista y abajo el esclavo. Hay un opresor, hay un oprimido. Es decir, en el esclavismo ya existe clases sociales. ¿Por qué? Porque ya existe propiedad privada. El día que el hombre crea propiedad privada, ya existe clases sociales. Pero por las contradicciones que existe, vamos a llegar a un sistema, digamos, el feudalismo. ¿Sigue siendo un triángulo? Sí. ¿Sigue habiendo opresor, oprimido? Sí. Pero ahora el opresor se llama el señor feudal, el que tiene las tierras. ¿Y quién es el explotado, el oprimido? El campesino, el siervo. ¿Hay lucha de clases sociales? Sí. Y esa lucha de clases sociales nos llevará a un sistema llamado el capitalismo. En el capitalismo también hay una pirámide. Sigue habiendo opresor, sigue habiendo oprimido. Pero ahora el opresor se llama burgués y el oprimido se llama proletariado. Contradictorio, sí. Y esto siendo contradictorio llegaremos a un nuevo sistema llamado el socialismo. Pero ¿saben cómo se representa el socialismo? Con un triángulo inverso. No, y mira, cambia en el esclavismo, miren cómo está en el feudalismo y en el capitalismo. Pero miren, el socialismo está nada menos que al inverso, nada menos que el triangulito. ¿Y por qué está a la inversa nada menos que el triangulito, chicos? Vamos a ver acá. Entonces, chicos, nos habíamos quedado es nada menos que acá en esta pirámide, ¿cierto? Entonces, las contradicciones de cada clase social va a hacer que siga a cada uno de ellos. Y llegamos acá al socialismo. Él le decía que en esta ocasión la pirámide está inversa, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ahora el que era el opresor, ahora se convierte en oprimido. ¿Ah? Y el oprimido se convierte en el opresor. Mírenme, sigue habiendo clases sociales en el socialismo, sí. Ahora mírenme, profe, el opresor. ¿Y quiénes antes eran los oprimidos que ahora se convierten en opresor? El campesino y el proletariado. Por eso, como tú ves, cuando se une el campesino y el proletariado, ¿qué cosa surge? La hoz y el martillo. Ese es el símbolo del socialismo. ¿Qué es el socialismo? Es la unión del campesino con el obrero y ellos son los opresores, es la dictadura del proletariado sobre nada menos que la burguesía. Ahora la mayoría tiene el poder. ¿Te das cuenta? Eso plantea el socialismo científico, que en algún momento el que antes era opresor, ¿no? Se convierte en oprimido y ahora el oprimido se convierte en opresor y la mayoría manda, establece, tiene el control. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Muy bien. Miren acá, para poner fin a la explotación del hombre por el hombre, es necesario que el proletariado, mediante una revolución, ellos quieren una revolución, quieren un cambio. Para eso deben tener el poder político y económico y crear un nuevo Estado obrero al servicio de los trabajadores. ¿Y cómo se llama eso? Dictadura del proletariado. Pero chicos, una cosa es socialismo y otra cosa es comunismo. En el socialismo, nuevamente repetimos, en el socialismo sigue habiendo clases sociales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora que el que antes era el opresor, ahora es oprimido, ¿ve? Y como dice, se establece la dictadura de quién? Del proletariado. La mayoría, ¿ve? La primera misión de la revolución sería la socialización de los medios de producción por parte del Estado. El Estado, ¿por quién va a estar controlado? Por el proletariado. Esta etapa intermedia, ya que el objetivo principal es poner fin a la propiedad privada. Acá todavía hay propiedad privada en el socialismo, pero ya cuando pasamos al comunismo se representa nuevamente como un círculo. ¿Y por qué?
Porque en el comunismo, según esta teoría, en el comunismo no existe, ya no hay. ¿Qué cosa no hay? No hay clases sociales, no hay propiedad privada, no hay explotación del hombre por el hombre. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Dice, ve, ¿qué dice acá? Al no haber clases, al no existir clases, ¿correcto? El Estado es la expresión de la dominación de una clase sobre la otra. A poco se irá, dice, autodisolviendo. El Estado solito se va a desaparecer para dar paso a una sociedad llamada el comunismo. ¿Qué es lo que buscan los marxistas? ¿Qué es el fin supremo? Es decir, sin clases sociales, sin Estado, sin religión, sin explotación del hombre por el hombre, donde todo sea igual. Eso es lo que aspira nada menos que el socialismo científico. ¿Ya? Y miren, ellos nos hablan de la plusvalía. La plusvalía viene a ser, en realidad, chicos, es el trabajo no remunerado. Es el trabajo que se apropia el empresario, ¿no? Una forma de explotación del sistema capitalista. La plusvalía es la porción de trabajo del obrero que no es pagado por el capitalista. Y este se apropia, ¿no? Y viene a ser el trabajo no remunerado. Representantes del socialismo científico. El padre del socialismo, Carlos Marx. Su más estrecho colaborador, Friedrich Engels. Carlos Marx, alemán él, correcto, nació en Treveris, ¿no? Alemania, fallece en Londres. Él es el que desarrolla la concepción del materialismo histórico dialéctico. Él es el que desarrolla toda esta teoría del marxismo, ¿correcto? ¿Ya? Formula la tesis de Forbach, ¿no? En la que señala que los filósofos no han hecho más que interpretar los diversos modos del mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. El filósofo ha interpretado, pero no falta con interpretar, hay que transformar. Y miren, para Carlos Marx, la religión es el opio del pueblo, la religión es la droga del pueblo que lo convierte en conformista, en idealista, en supersticioso. O sea, en otras palabras, un marxista es un ateo convicto y confeso. En el año 1848 publicó el Manifiesto Comunista, ahí está, miren, con los en martillo, que está dedicado a la lucha de clases como ley fundamental de cualquier sociedad. Y su obra más importante es El Capital, crítica de la economía política, El Capital de Carlos Marx. ¿Está? Su más estrecho colaborador, el inglés Friedrich Engels, ¿no? Que era pues el financista de Carlos Marx, ¿no? Termina de publicar las obras de Carlos Marx como El Capital. Publicó para una crítica económica política, iniciando su gran amistad con Carlos Marx. Participó destacadamente en la organización de movimientos socialistas internacional, nada menos que en Suiza, Italia e Inglaterra. ¿Ah? Y después de la muerte de Carlos Marx fue el jefe del movimiento proletario internacional. Miren, obras: La dialéctica de la naturaleza, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y esta, que es la transformación, no, el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, aunque debe ser del homínido al hombre, pero lo mantenemos con ese título original. ¿Listo, chicos? Ese es nuestro último tema de la asignatura de socialismo científico, ¿ya? Entonces nos vemos el día de nuestra asesoría para despedirnos. Chao, chao.